Hay una palabra que me gusta mucho que es la resiliencia, que es la capacidad para superar las adversidades. Es una habilidad humana que siempre se puede cultivar. Hay un monje budista, Matthew Richard, que ha sido considerado la persona más feliz del mundo, tras un estudio científico que han hecho con él, de una universidad de Estados Unidos. Muy interesante. Esta universidad evaluaba su actividad cerebral en las áreas relacionadas con la parte del comportamiento y el bienestar y las emociones positivas. En concreto, la zona prefrontal izquierda de la corteza cerebral. Pues por aquí. Del monje se registran unos niveles de actividad nunca vistos, que hace posible que una persona llegue a un estado similar de positividad. El propio monje explica su secreto. El altruismo y la compasión es el secreto. La búsqueda de la felicidad egoísta no funciona. Provoca situaciones en las que todos pierden. Uno hace miserable su propia vida mientras hace miserable también la vida de los demás. Por el contrario, el altruismo es una situación en la que todos ganan. Qué interesante, ¿verdad? El objetivo es traer felicidad a los demás y remediar su sufrimiento. Y como beneficio adicional, sientes tú también un beneficio y te sientes bien contigo mismo. Eso me resultó muy interesante y por eso se los comento. De nuevo aparecen en mi vida las enseñanzas budistas. Esas enseñanzas que aprendí en el monasterio de Tailandia también se ven reflejadas con este estudio. Efectivamente, mi monje me enseñó algo muy grande, que es lo que ha trasladado a mi vida, y por eso creé Facial Yoga Plan. Y por eso hoy estoy aquí frente a todas vosotras. Y el primer motivo es porque enseño con tanto cariño y mis conocimientos. ¿Por qué lo quiero dar todo? Todo el que quiera escucharlo y todo el que quiera practicarlo se beneficie también de él. Mi maestro en aquel momento me dijo: si yo soy feliz y he creado cosas maravillosas que hacen que tu día a día de hoy sea feliz, por lo tanto, lo que me enseñó es: si yo estoy bien conmigo misma, puedo ayudar también a los demás. Y eso es lo importante. Poco tiempo después de volver de Tailandia, comencé a practicar yo y pensé: ¿por qué las mujeres del mundo no conocen algo tan importante como un cuidado personal? Que lo podemos hacer cada una de nosotras, de manera independiente, que nos va a ayudar además muchísimo a cuidarnos. Para tu presente y para tu futuro personal, el yoga facial es muy importante. Así que la línea de lo que te cuento siempre podemos modificarlo, pero modificarlo para nosotros. Es por eso que nuestro cerebro está así preparado para trabajar en la parte de la benevolencia, para sentirnos bien, para estar en compañía. Es un órgano plástico, es un órgano vivo y que puede cambiar. Y si ahora te sientes mal, que sepas que puedes hacer algo por ti. Puedes hacer muchísimo, créeme. Vivir significa experimentar todas las emociones. Te dan la oportunidad de conocerte mejor y de cambiar. Es por eso que tenemos que escuchar nuestras emociones. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos sentimos con miedo? El miedo nos avisa del peligro. El problema es cuando lo dispara nuestra fantasía. La mejor forma de superarlo es afrontarlo, aunque signifique salir de la zona de confort. Sentir que merecemos lo bueno de la vida, ser positivos, aceptar el placer y el bienestar nos permite ir más allá del temor. ¿Qué sucede con la tristeza? Nos conecta con la vulnerabilidad, la verdad, y dirige nuestra atención al interior. Gracias a ella podemos reconocer nuestras necesidades básicas y podemos trascenderlas a través del apoyo de otras personas y de actividades exteriores. ¿Qué pasa cuando te sientes rabioso o rabiosa? Nos da energía para defendernos de una situación en la que nos sentimos molestados o agredidos. Aprender a expresar nuestras necesidades de manera asertiva sería lo ideal. Y bueno, también vamos a hablar de hormonas y de estimular las hormonas del placer. La dopamina nos motiva para experimentar momentos que nos llenan y realizan, como proyectos vitales. Pero ojo, cuidado con la dopamina que se está generando a través de los móviles, de las redes sociales, etc. Porque al final son chutes muy potentes que son provocados y pueden llegar a engancharnos, a estar enganchados a la tecnología. Y no son tan saludables como la dopamina que se genera de manera natural. Los niveles altos de dopamina en el cerebro se asocian con el placer, mientras que un descenso de la dopamina se asocia a las emociones negativas. Si te sientes mal, recurres a dopamina. Producimos dopamina cuando cumplimos con nuestros objetivos, cuando nos sentimos bien, cuando estamos con otras personas. De esa manera
podemos generarla. También contamos con la serotonina, la clave del bienestar número 1 de los neurotransmisores más importantes para regular el estado de ánimo y vencer la depresión, es la serotonina. Un antidepresivo natural que se encuentra en el cerebro y en el intestino. ¿Te fijas? Aparato digestivo. Las relaciones de calidad con otras personas nos ayudan a que estas hormonas se disparen y sentirnos muchísimo mejor. Vamos a hablar ahora de las vitaminas y los nutrientes para nuestra mente. La alimentación siempre es muy importante, lo digo, es fundamental para el cerebro. Podemos tomar omega 3, vitamina B, carotenoides, vitamina D también. Digo la B y la D, por si no se me ha entendido. Vamos a evitar una mente rumiante, chicas. Vamos a frenar los pensamientos negativos. Vamos a pararnos más en el aquí y ahora. En respirar profundamente, en mirarnos los pies, en mirarnos las manos. Estar atentas a lo que nos rodea. Vamos a permitir que nuestra mente se pare un poco. Y algo precioso y bonito que podemos hacer es descalzarnos por los pies, ponerlos sobre la tierra, el césped, la arena, estar en la naturaleza, alejarnos del asfalto, darnos un baño en el mar o en el río, respirar aire puro. Todo esto nos ayuda a alimentar nuestro cerebro de manera positiva, a llenar nuestra alma de ilusión, a recargar las energías, soltar la energía negativa fuera y recargarlo todo de positivismo, solo tocando la tierra, estando en contacto con la naturaleza. Nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. Sé que a veces me lío, quiero contar un montón de cosas, pero todo esto va relacionado con la belleza, con cómo nos sentimos. Porque nuestra belleza no es solo la crema que nos ponemos, no es solo el masaje que te estoy enseñando, no solo son los ejercicios, sino si no te sientes bien por dentro, si esto está de manera negativa, te encuentras mal, tienes alguna depresión, por mucho que te mires al espejo no te vas a encontrar bien contigo misma. Así que otro factor muy importante para tu belleza es el cerebro positivo. Por eso te dejo estos tips muy rápidos, seguramente puedes profundizar, pero para que te animes, te alimentes bien, hagas deporte, te cuidas, te quieras y piensa hoy en qué va a suceder mañana. Hoy es el día importante, hoy tienes que cuidarte, hoy tienes que quererte, porque así la persona que será dentro de unos años lo va a agradecer. Te mando un besito muy grande, si te ha gustado compártelo con tus amigas, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.